Bueno, Bueno, pues sí. Buenas tardes con todos. Vale, me da mucho gusto que estés aquí y los que se han unido a esta transmisión en vivo también, muchas gracias. Cuéntame un poquito cómo has estado, cómo te ha tratado este aislamiento. pues ha estado complicado. Acá en México sí está un poco difícil la situación, aunque ya poco a poco van a empezar a dejar a salir a la gente a la normalidad, pero nosotros como médicos creemos que eso en vez de ayudarnos va a perjudicar de nuevo y otra vez va a volver a haber contagios. Pero pues bueno, de parte mía, todavía sigo viendo alguno que otro paciente, pero son muy poquitos. En realidad, a la semana yo creo que voy una o dos veces al consultorio, no es como antes que he estado yendo, que iba a diario y veía más de 3 pacientes. Entonces, sí está complicado, pero yo creo que también nos está sirviendo para aprender a valorar otras cosas que no nos dábamos cuenta cuando andábamos en la calle. Eso es verdad. Aquí se ha tratado también de retomar ciertas actividades poco a poco, pero es una situación bastante difícil, así que hay que ver cómo vamos. Es una situación Sí. difícil para todos y pues esta incertidumbre como que nos puede tener un poco ansiosos, decaídos, también tristes, pero lo importante es saber que de este tipo de situaciones se puede aprender algo, las cosas siempre pasan por algo y debemos estar con el mejor de los ánimos, seguir adelante y pues buscar nuevas maneras, ¿no? Pues sí, algo de esto tenemos que aprender muchas cosas y pues cuidarnos para que todos estemos bien y nos podamos ver pronto nosotras en persona. Eso sí, esperemos que pronto ya podamos compartir un poquito más. Y Sí, bueno, pues con lo que respecta al tema de hoy, vamos a hablar sobre mitos y verdades en medicina estética, específicamente lo que es Botox o toxina botulínica y los rellenos de ácido hialurónico. Antes de empezar a explicar estos tratamientos, tenemos que recordar qué es lo que le sucede a nuestro rostro con el pasar del tiempo, los malos hábitos y también la excesiva exposición a la radiación ultravioleta. Las estructuras que conforman nuestra cara, tanto el hueso, los músculos, los cojinetes grasos y la piel van perdiendo volumen y van perdiendo estructura debido a que a sus componentes van disminuyendo en calidad y en cantidad. Esto se debe al proceso normal de envejecimiento y también a la formación de radicales libres eh, debido a factores externos como son el tabaco, el alcohol, la exposición a los rayos ultravioletas y también al proceso natural del envejecimiento. Entonces, esto se traduce en la formación de arrugas alrededor de los ojos, el entrecejo, la frente, arrugas alrededor de la boca, caída de párpados, caída de mejillas y a su vez esto provoca que el rostro tenga un aspecto cansado, tenga un aspecto triste, sin vitalidad, y eso pues es lo que no nos gusta, ¿verdad? Así que gracias a la medicina estética tenemos en la actualidad muchos tratamientos que nos permiten enlentecer el proceso de envejecimiento y también prolongar nuestros rasgos de juventud. Así que cuéntanos, Vale, un poquito más. en cuanto a todo lo que acabas de mencionar, también es muy importante, si ustedes se dan cuenta, con el paso de los años, el triángulo facial de la cara de todos va a ir cambiando. Antes de que empecemos a envejecer, si ustedes se imaginan un triángulo en su cara, la base antes de los 25 años está en la parte de arriba y esto es como un triángulo hacia arriba. Posterior a los 25 años, que es cuando empieza la etapa del envejecimiento, esta se invierte y por eso muchas veces lo que empezamos a notar, como dijo Katy, es un aspecto de cansancio porque se empiezan a caer las mejillas, se empieza a ver como esta parte triste y eso tiene que ver también por la disminución del tejido graso porque en cuanto vamos aumentando edad, esto también se pierde y en nuestra cara tenemos varios cojinetes grasos los cuales van a ir disminuyendo conforme nosotros vamos envejeciendo y eso hace que el soporte que teníamos antes disminuye y por eso se caen los tejidos. Como ya les habíamos comentado, yo voy a empezar ahorita explicándoles un poco de Botox. La toxina botulínica o Botox, como ustedes la conocen, en realidad es una proteína que está producida por una bacteria que se llama Clostridium botulinum.
Muchos preguntan si es lo mismo eso con el relleno, pero son cosas totalmente diferentes. Esta bacteria, que es el Botox, en realidad existen varias cepas, la A, la B, la C, la D, la E, F y G, pero en realidad las únicas que se comercializan y que se pueden aplicar en el rostro es la A y la B. No sé, bueno, en realidad vamos a empezar con esto, pero esa es como una pequeña introducción. El Botox es en realidad una bacteria, solamente se comercializan dos, que son las que se ponen, la toxina A y la toxina B. Esta toxina botulínica lo que va a ayudarnos sobre todo es a que nuestros músculos, a que la expresión facial se vea más joven y menos cansada. Se aplica principalmente en los músculos y en los movimientos de la expresión facial dinámicos. Esto quiere decir, porque muchos tienen la idea que el Botox se aplica ya justo hasta que tienes la arruga marcada en la cara y pues realmente no. Se puede empezar a aplicar a partir de los 25 años en dosis pequeñitas o un poquito antes de la edad de 25 años, justo para eso. Muchas de las cosas que aplicamos en medicina estética son sobre todo para prevenir llegar a un envejecimiento, para prevenir llegar a la arruga marcada que ya se ve hundida. Es por eso importante que a partir de los 25 tengan ustedes tratamientos estéticos como Botox, rellenos, hidratación facial. El Botox se aplica en las arrugas dinámicas. Estas arrugas dinámicas son justo las que nosotros tenemos cuando levantamos las cejas, que se te marca la arruga justo cuando levantas la ceja. Si esa arruga ya está marcada sin movimiento, el Botox sí funciona, pero a veces se requiere un segundo tratamiento, como en este caso podría combinarse Botox más relleno. Y como les comentó Katy, en nuestra cara tenemos varios músculos de la expresión facial, los cuales pues son los que van a hacer que se nos marquen esas arruguitas. Y de hecho, en cuanto a la aplicación de Botox, pues también depende de el tipo de movimientos faciales que tengamos, porque si ustedes se dan cuenta y voltean a ver a su alrededor, hay gente a las que se les marcan más las arrugas en la frente y a otras un poco más en la parte de los nasogenianos o a otras un poco más en entrecejo. Esto también depende de, pues, los movimientos que tengan cada paciente. Nos hicieron varias preguntas días anteriores, tratamos de acomodarlas, Katy y yo, para ir respondiendo una y una. Y creo que la primera, bueno, ya les dimos como una introducción en general, pero Katy les va a responder ahorita una que preguntaban mucho cuánto tiempo es la duración del Botox después de que se aplica, cuánto tiempo dura. Sí, esta pregunta suelen hacerla muchas veces porque no saben si es un tratamiento realmente como duradero y a largo plazo, pero tienen que tener en cuenta que después de aplicarse la toxina botulínica tiene un efecto alrededor de los 4 a 6 meses, pero también va a depender mucho de los hábitos que tengan los pacientes, porque el tabaco, el alcohol, malos hábitos alimenticios, la excesiva exposición a los rayos ultravioletas, tanto del sol como de los dispositivos electrónicos, hacen que la duración del efecto de la toxina botulínica sea menor. Incluso se ha visto que en pacientes deportistas, que aunque no es un hábito malo, tienen un metabolismo más acelerado, por lo que el efecto de la toxina botulínica también puede verse reducido y afectado en este caso. Pero de todas formas se recomienda la aplicación del Botox unas 2 veces al año, es decir, cada 6 meses, y se va a lograr ver un efecto duradero y el resultado que queremos. Otra de Sí. ¿Quieres contarnos algo, Vale, sobre esta? No, no, si quieres continúa. Iba a seguir a la siguiente pregunta. Nos preguntan si es verdad que la toxina botulínica puede abrir el ojo. Bueno, esa la hizo uno de mis pacientes que apenas vi hace como un mes. Me preguntó justo eso. La toxina botulínica en realidad, su función es hacer que los músculos de la expresión facial no sean tan marcados y evitar que se produzca la arruga. Sí hay un tratamiento
en cuanto a aplicación de unidades de Botox en la frente para levantar la ceja. Sí existe como tal ese tratamiento para hacer un efecto como de levantamiento de ceja y eso puede ocasionar que se vea un poquito más abierto el ojo, pero como tal que actúe a nivel del párpado para hacer una abertura más del ojo, eso es totalmente aparte y existen otros tratamientos distintos al Botox como hilos o una misma cirugía como la blefaroplastia, que esa sí está tal cual indicada para la apertura del ojo. Y también depende de pues muchas cosas que tenga cada paciente. Bueno, en la parte de la anatomía del paciente, depende de la anatomía del ojo de cada paciente, del grado de grasa que tenga en el párpado, o sea, como tal, el Botox no es para abrir el ojo. Puede levantar la ceja para que se vea un poquito más grande la parte del párpado y hacer un efecto como de levantamiento, pero como tal, abrir el ojo, esos otros tratamientos pueden ayudarnos a esa parte. La siguiente pregunta que nos hicieron, que es, ¿a partir de qué edad pueden hacerse aplicaciones de Botox? Bueno, en esta yo creo que no se podría decir una edad exacta para la aplicación de toxina botulínica porque cada persona tiene diferentes condiciones. Como mencionamos hace un momento, decíamos que hay personas que tienen una gesticulación como muy fuerte, una contracción muscular muy fuerte que puede hacer que las arrugas aparezcan un poco más temprano con diferencia de otras personas. Y también los malos hábitos, el tabaco, el alcohol, nuevamente la exposición al sol, todos estos factores hacen que el proceso de envejecimiento empiece de forma prematura, por lo que es indispensable la historia clínica para nosotros detallar este tipo de antecedentes y poder recomendar a nuestros pacientes a qué edad es la ideal para iniciar este tratamiento. Pero en promedio se podría decir que alrededor de los 25 años se puede empezar a aplicar la toxina botulínica porque es la edad en que el proceso de envejecimiento empieza a acelerarse. Entonces, esta sería como la edad, como el dato, pero de todas maneras siempre es importante la valoración con cada paciente, que eso es lo primordial, lo que nos va a indicar a qué edad nosotros podemos recomendar la toxina. Podría ser incluso antes de los 25 o después. Sí, depende mucho del grado de arruga que presente también el paciente y sobre todo los cuidados, porque hay muchas pacientes de 30 años o un poquito más que tienen menos arrugas que los de 25 o 22, pero pues tienen cuidados diferentes. La Y otra tengo pregunta, solo un comentario de eso, que también hay gente que tiene como una genética realmente espectacular y hasta incluso los 35, 40 años han tenido un buen hábito del cuidado de la piel y realmente ni siquiera necesitan el uso de toxina botulínica. Pero obviamente también hay el lado contrario, que hay personas que nunca se han cuidado del sol, nunca se han protegido del sol. Su mala alimentación, el uso de tabaco en exceso también hacen que las arrugas empiecen alrededor de los 20 años, que también dices, qué increíble, apenas tiene 20 años y ya tiene unas arrugas muy marcadas, sobre todo alrededor de los ojos y alrededor de la boca, que sí les da un aspecto mucho más avejentado. Así que sí, lo que tienen que entender también mucho los pacientes es que la medicina estética no solamente es ir por un puro tratamiento, es un conjunto de muchas cosas. Los tratamientos funcionan bastante, pero como menciona Katy, si tú tienes un cuidado adecuado en protegerte del sol con tu pantalla solar todos los días, y no solo del sol, la luz de los celulares, las de tu casa afectan y eso genera pues que tu piel envejezca. Tomar bastante agua, los alimentos, aunque no lo crean, si ustedes comen alimentos ricos en vitaminas, minerales, esos también te van a ayudar bastante al cuidado de tu piel. Muchos pacientes luego nos dicen, es que ya con el Botox, solamente con eso voy a tener un buen resultado. Si tú no tienes una adecuada hidratación de tu piel, una buena alimentación, cuidados del sol, el ejercicio en exceso, aunque no lo crean, hay muchos pacientes deportistas que se aplican Botox y dicen, es que a los 2 meses o a los 4 meses ya no tengo ningún efecto. Yo creo que esa sería como una parte
una parte fea en cuanto a los que hacen mucho ejercicio, porque sí hace que su tiempo de rendimiento de la toxina sí disminuye, pero sí deben de tener en cuenta que todos los tratamientos que se hagan estéticos, para una mayor duración y para un mejor resultado, los tienen que combinar mucho con protector solar y buena alimentación. La otra pregunta que nos hicieron después de la edad en la que pueden iniciar la aplicación del Botox fue que cuáles eran las diferencias entre los rellenos y el Botox. Esa me toca a mí respondérselas. Yo creo que muchos han tenido la idea de que el relleno de labios, un relleno es totalmente diferente al Botox. El relleno de ácido hialurónico, ese nos va a ayudar justo como dice la palabra, para rellenar, para aumentar partes que tal vez ya están hundidas o que quieren un poco de volumen. Los rellenos de ácido hialurónico nos ayudan muchísimo para reposicionar tejidos. El Botox actúa a nivel del músculo y el ácido hialurónico, que es el relleno, actúa a nivel de áreas para reposicionar. Si ustedes se han puesto a checar fotos o no sé, las áreas de aplicación de los rellenos mayormente son en labios y en pómulos para aumentar esta parte o para disminuir los nasogenianos. Y el Botox se aplica muchísimo más en partes de frente y alrededor de los ojos. Entonces, la diferencia es que el Botox actúa a nivel del músculo y el relleno de ácido hialurónico ayuda para reposicionar tejidos. No sé si tú tengas algo más que explicar de esa parte, Katy. No, nada más que ellos, nuestros pacientes, tengan claro que la toxina más se utiliza para relajar los músculos y eliminar las arrugas dinámicas, y en cambio los rellenos más para voluminizar o para dar forma, acentuar ciertos rasgos, como tú mencionaste, el relleno. Nala, Como que te estoy perdiendo. me preguntaba, ¿ahí me ves bien? Ya, ya. Ya. La siguiente pregunta son las zonas de aplicación de Botox. Bueno, conociendo la anatomía, la técnica, el producto y sobre todo las indicaciones de la toxina botulínica hacen de este producto muy versátil en el campo de la medicina estética. Porque se puede utilizar en todos los tercios de la cara, tanto en el superior, en el medio, en el inferior. En el superior, por ejemplo, en el entrecejo, cuando lo que decía, tienen una contracción muscular muy fuerte y desde muy temprana edad se empiezan a marcar las zonas del entrecejo. También tercio superior corresponde a las patas de gallo, en el tercio medio para mejorar la sonrisa gingival, y en el tercio inferior como el músculo depresor del ángulo de la boca, que provocan las líneas de marioneta y hacen que la persona tenga un aspecto triste. Entonces a ellos les va como muy bien en estas zonas. También se ha visto que se puede colocar la toxina con microagujas para disminuir la producción de sebo de las glándulas sebáceas. Y esto hace que sea un tratamiento complementario a otros en pacientes con acné activo y también en pacientes que tienen como la cara muy brillosita por la producción de sebo mismo. Entonces es otra alternativa del uso de la toxina botulínica. Y también se puede colocar incluso en palmas de manos, plantas de pies, en axilas, cuando las personas tienen una sudoración excesiva y es realmente un síntoma molesto para ellos esta cuestión del sudor. Así que la toxina botulínica nuevamente es un producto muy versátil que, conociendo el área de aplicación y el uso como la dosis del producto, puede beneficiarnos en muchas áreas del cuerpo. También otro punto en la parte del tercio inferior de la cara se puede aplicar en los maceteros, que es justo el músculo que tenemos en esta parte, y se ha demostrado que si lo aplicas justo en esa parte ayuda a pacientes que tienen bruxismo. Son estos pacientes que tienen el dolor al morder y su músculo es demasiado ancho.
Eso ayuda a disminuir ese dolor y esa fuerza muscular y hace que se relaje la parte inferior de la cara y en la parte cosmética hace que el músculo se reduzca y crea un efecto más angosto de la parte inferior de la cara. Sería como el único que faltó mencionar. Ya todos los demás, pues ya los dijiste. La otra pregunta que nos hicieron fue justo cuánto tiene de duración la toxina botulínica. Habitualmente va de 4 a 6 meses el resultado. Depende mucho también de la marca que se aplique, porque hay marcas que sí duran un poquito más, otras duran un poco menos, y sobre todo también depende de los cuidados que el paciente llegue a tener, como ya les mencionamos, hidratación, protección solar, pero básicamente a lo menos de 4 a 6 meses y en realidad casi siempre se hacen 2 aplicaciones al año para que tengan un mantenimiento y pues no, ustedes se van a ir dando cuenta porque el efecto va a ir disminuyendo poco a poco y van a empezar a notar que la arruga aparece. Entonces, a los 4 o 5 meses ya nos están buscando para su segunda aplicación. Ni siquiera nosotros les tenemos que decir, ustedes ya nos sacan cita y van a aplicárselo. Nos preguntaban también cuáles son las contraindicaciones de la aplicación de toxina botulínica. La principal, el embarazo. En embarazo no se puede hacer nada de tratamientos para evitar que vaya a existir alguna complicación que a lo mejor ni siquiera está directamente relacionada con el tratamiento, pero pues más vale que esperen un poquito y si se quieren hacer tratamientos se los hagan antes o después de que hayan tenido a su bebé. Otras contraindicaciones de la toxina botulínica, que tengan alguna infección activa en la parte donde se la van a aplicar, que tengan, no sé, acné y esté infectado o que tengan una herida y esté infectado, no pueden aplicarlo hasta que esa infección haya mejorado. Los daños que puede llegar a tener la aplicación de la toxina o algunos efectos adversos son poquitos. En realidad, sí está establecido en artículos que puede llegar a haber unos más graves, como puede ser la caída del párpado o puede haber estrabismo. Hay pacientes que sí lo han llegado a presentar, pero son mínimos. Es muy extraño que alguien presente esos efectos adversos como más graves. De cualquier manera, todos tienen solución y pues sí hay como para revertirlos, pero lo más común que te puede llegar a pasar posterior a que te hagan tu aplicación es que tengas un poco rojito o que te salga un pequeño moretón y un poco de dolor, pero eso se quita en 4 horas, entonces no hay como algo grave que te pueda llegar a pasar con el Botox, porque muchos tienen como ese temor de que van a quedar con la cara sin expresión o van a quedar como con una cara que no es de ellos o que cuando se quite el efecto van a volverse a arrugar más de como estaban. No pasa nada. Una vez que el efecto se quita, si ustedes ya no se lo quieren volver a aplicar, su arruga va a estar igual que como estaba al principio, ni más pronunciada, nada, o sea, no hay como un efecto adverso muy grave que no tenga alguna solución o que no impida irse a aplicar el tratamiento. De hecho, una vez que se lo ponen, nunca más van a dejar de querer estárselo aplicando porque el resultado es muy natural y se ve muy bonito. No sé, ya sé qué pregunta se me está pasando. Me preguntaron parte de mis amigas que si en esclerodermia pueden aplicar Botox. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune. Estuve checando en artículos y como tal, está contraindicado que en tratamientos con enfermedades autoinmunes se apliquen algunos tratamientos estéticos debido a que puede haber una reacción diferente a pacientes que no tienen esta enfermedad. Pero en cuanto a la toxina botulínica, yo he aplicado a pacientes que presentan lupus, hipotiroidismo y ninguna ha tenido un efecto como adverso grave, siempre y cuando, como dijo Katy hace ratito, dentro de sus estudios de laboratorio y su historia clínica, nos demuestren que si tienen alguna enfermedad secundaria, tienen un control de sus medicamentos y de sus laboratorios. Si ustedes en cuanto a su historia clínica están bien controlados, la mayoría de los tratamientos pueden ser aplicados.
a menos que de plano sea como una enfermedad muy, muy grave o que nos estén mintiendo que no están controlados, pero pues el Botox creo que es un tratamiento muy noble que casi cualquier persona puede aplicárselo. No sé si quieras decir otra cosa, Katy. No, creo que ya de toxina botulínica lo hemos ya dicho todo prácticamente. Así No sé si que están preguntando algo aquí. No, ¿verdad? más de las preguntas que ya hemos contestado, no. Son las preguntas más comunes, de hecho. Sí. Ahora, en cuanto a lo de rellenos, pues no sé si tú quieras iniciar explicando. Sí, bueno, los rellenos de ácido están hechos a base de ácido hialurónico. Esta es una molécula que está de forma natural en nuestro cuerpo y principalmente el objetivo de esta molécula es la retención de agua, por lo que contribuye mucho a la hidratación y también a dar sostén y cierto volumen a la piel y a otros tejidos. Los rellenos que están hechos a base de ácido hialurónico tienen la ventaja de que son biocompatibles y también son reabsorbibles, por lo que les hace un producto muy seguro para los pacientes y también eh, el efecto, el efecto estético puede ser revertido. Así que realmente es un producto muy versátil y maravilloso para nuestros pacientes. En el mercado en la actualidad existen como geles de ácido hialurónico que tienen diferentes densidades, por lo que esto nos permite tratar varias áreas, tanto de la cara como el cuerpo y también en diferentes capas. Dependiendo de la densidad del gel, esta puede ser utilizada para voluminizar como labios, pómulos, para relleno de arrugas como las del entrecejo, los surcos, ojeras. Y también incluso se puede utilizar el ácido hialurónico para redensificar la piel, gracias a que muchos de ellos tienen un cóctel de vitaminas y antioxidantes incluido en el gel. Entonces, esto también nos permite que la piel tenga una curación adecuada, tenga más vitalidad, mayor hidratación, sea más tersa, más suave y también de ese brillo que nos gusta siempre. Eso, ¿tienes algo más que agregar con respecto al relleno, tal vez, ¿vale? Pues no, en realidad, como mencionaste, es algo que ya contamos nosotros en nuestro cuerpo, no es algo extraño que se les esté aplicando. El punto es que a mayor edad, la cantidad de ácido hialurónico que tenemos nosotros va a ir disminuyendo. Por eso es muy importante que si pueden hacerse, no sé, una vez al año una hidratación con ácido hialurónico, pues estaría perfecto, porque no solamente es para aumentar labios y para aumentar pómulo, hay muchas jeringuillas que son pequeños piquetitos que ayudan a hidratar la piel y eso hace que se vea un poco más juvenil en este caso. Sería como lo único. Ahorita ya más bien las zonas de aplicación. Vale, entonces vamos a la primera pregunta de los rellenos, que es, ¿en qué zonas se puede aplicar los rellenos? Lo más característico y que todos se han dado cuenta, los labios son como casi lo más típico que piden. Puede aplicarse en labios, puede aplicarse en pómulos y puede aplicarse en mentón también. Para que entiendan un poco más, Katy y yo hablamos de tercios porque nosotros como realizamos las aplicaciones o como checamos a los pacientes es por medio de unas divisiones que hacemos en nuestra cara. La cara se va a dividir de arriba abajo en tres partes. La parte del tercio superior que va de aquí para acá, el tercio medio que es de aquí para acá y el tercio inferior que abarca labios y mentón. Eh, el ácido hialurónico más comúnmente lo aplican en el tercio inferior para relleno de labios, para masculinización facial, que ahorita está muy de moda, que hasta las mismas chicas quieren tener esta parte, este ángulo un poco más marcado. Se puede aplicar en pómulos y muchas veces también, que es lo que anda como ahorita muy de moda, en la nariz para hacer rinomodelaciones y mejorar un poco el aspecto de la nariz, dar un poco el aspecto recto y levantado, aunque también puede ser aplicado en la frente para rellenar las arrugas que ya estén muy profundas. No sé si tú haya faltado alguna parte de explicar, Katy. No, solo aquí tenemos una pregunta que dice si los fillers son diferentes al ácido hialurónico. ¿Quieres Es responder? lo mismo.
Es totalmente lo mismo. Es lo Bueno, mismo un fillers filler. son rellenos, ¿no? Fillers es en Ujú. inglés la palabra rellenos. Solo que el material de relleno en este caso es de ácido hialurónico, aunque podemos encontrar otro tipo de materiales como el ácido poliláctico también y La los hidroxiapatita. polímeros que se utilizaba anteriormente. Ajá, en realidad básicamente es lo mismo, pero lo que más ahorita se utiliza, que tiene una mayor seguridad y que está permitido por la FDA, son los rellenos de ácido hialurónico, porque les pueden ofrecer algún otro relleno de aceite o otras cosas, pero obviamente eso no está permitido. Otra parte que me faltó mencionar donde se puede aplicar es en el área de ojera. Ahí también puede ser aplicado el relleno de ácido hialurónico. Recuerden que los rellenos sirven para voluminizar y para cubrir esas partes que hay como hundidas o que quieren un poquito más de volumen. Labios, nariz, ojeras y mandíbula es como lo más común de aplicación de ácido hialurónico. Es verdad. Siguiente pregunta. Esa que si tiene mucho dolor o si es muy dolorosa la aplicación de ácido hialurónico. Bueno, la aplicación del relleno, aunque es un procedimiento bastante tolerable, tenemos que tomar en cuenta el umbral del dolor de cada paciente. Y podríamos en estos casos aplicar una pomada anestésica o frío local antes de realizar la sesión con relleno. Incluso hay rellenos que vienen incluidos lidocaína, que es un anestésico, lo que nos facilita mucho a nosotros tratar el área, manipular el área y que los pacientes también estén más relajados, menos estresados, obviamente con menos molestia, y eso a nosotros nos permite alcanzar el resultado que estamos buscando. Sí. Vale. Ahora la siguiente pregunta. ¿A qué edad se recomienda aplicarse el relleno? Vale. Es igual que hace ratito para el Botox. La edad en la que se puede iniciar a aplicar ácido hialurónico es a partir de los 25 años. Se pone esta edad como establecida porque es cuando empieza el envejecimiento. El envejecimiento tiene que ver con mucho la disminución de ácido hialurónico, nuestras fibras de colágeno que nos ayudan a mantener un soporte en la cara también cambian. Por eso se comenta que puede ser a partir de los 25, pero ahorita hay chicas que se aplican desde los 20 tratamientos y no han tenido efectos adversos, al contrario, son dosis pequeñitas como de prevención, como lo del Baby Botox, que se aplican dosis pequeñas a partir de los 20, 22 años. Depende mucho también, como mencionó hace ratito Katy, de el grado de envejecimiento que presente cada persona, porque pues igual y hay gente que ya tiene 30, 40 y no lo requieren. No es forzoso que se aplique, pero sí sería como adecuado que se hicieran una aplicación al año de una hidratación, o sea, pequeños piquetitos en toda la cara de ácido hialurónico para hidratación, pero como tal, para lo que más lo piden, pues es justo como para dar volumen a áreas o mejorar algunas áreas de la cara, pero a partir de los 25 años es como la edad establecida de aplicación de ácido hialurónico. Listo. Ahora la siguiente pregunta que nos hicieron es que si los tratamientos se pueden hacer en hombres. Yo creo que todos los hombres tienen mucho esa duda, que si se les aplica algún tratamiento su cara va a cambiar y se van a ver un poco femeninos, pero pues no, no sé, Katy es la que les va a explicar un poco de eso. Claro. Bueno, ahora en la actualidad cada vez hay más hombres que buscan tener cambiar un poco su imagen, pero en el sentido de verse bien, de tener un aspecto más saludable, un aspecto joven y que están preocupados por su aspecto, por su imagen. Así que a pesar de que la piel de los hombres es un poco más gruesa que la piel femenina, la falta de cuidado de la piel, la falta de costumbre en el cuidado de la piel, como es la ausencia de protección solar y de hidratación, hace que la piel masculina también sufra considerablemente, lo cual los hace también candidatos ideales para este tipo de tratamientos. Probablemente en los hombres el proceso de envejecimiento empieza un poco más tarde y esto hace que
ellos se tarden en acudir a la consulta de medicina estética, pero sin embargo así siempre optamos por resultados naturales, tanto en hombres como en mujeres, así que al igual que las mujeres, a ellos los hace candidatos para acudir a la consulta de medicina estética. Sí, sí, pues no es, de hecho cada vez hay más hombres que mujeres en la consulta. Sí. No ¿Cómo le te ha ido tengan a miedo ti en al eso? tratamiento. Tengo varios hombres que se hacen, yo creo que podría decirte que mi consulta es como mitad y mitad. De hecho, los mismos hombres llegan a pedirme tratamientos que se han puesto a investigar que existen para ellos y de hecho me sorprende porque les pregunto y utilizan su protector solar, sus cremas hidratantes. O sea, creo que conforme avanza el tiempo se cuidan un poco más que antes y eso está súper bien porque les ayuda a verse bien y no tiene nada que ver con verse más femeninos, al contrario, es un cuidado de su piel que les ayuda bastante, pero yo sí tengo varios pacientes hombres. De hecho, yo creo que podría decir que los que más se hacen tratamientos de Botox son los hombres en mi consulta. Ah, eso está súper bien. En mi caso, igual, cada vez ha ido aumentando un poco más la frecuencia del sexo masculino en el consultorio y eso es importante porque no tiene nada de malo que quieran verse bien. Lo malo es que no quieran cuidarse. Entonces, el uso de la toxina en ellos les ayuda a suavizar un poco su expresión. A veces tienen como un aspecto muy enojado y la toxina nos ayuda a suavizar este efecto. También el uso de rellenos como para ojeras, para los surcos, para acentuar sus rasgos masculinos como el ángulo mandibular, el mentón y realmente tienen resultados espectaculares. Sí, de hecho yo creo que a ellos es a los que más padres se le ven los resultados en la parte inferior para la masculinización y les ayuda a verse todavía más guapos. La siguiente pregunta que nos hicieron fue la duración del ácido hialurónico. Bueno, el ácido hialurónico depende de el grado de reticulación también que tenga cada ácido hialurónico. Y como les mencionó Katy, va por densidades. El ácido hialurónico que se aplica en los labios no es igual al que se aplica en la parte de pómulos o mentón. Y también depende de las marcas, porque existen muchísimas marcas. Hay ácidos hialurónicos que te pueden durar 6 meses, hay otros que pueden durar 8 meses y hay otros que te pueden durar un año o más de un año. Depende mucho de, pues sí, de la marca que el paciente también esté dispuesto a pagar, porque son diferentes los costos que existen, pero básicamente va de los 6 meses al año la duración de un ácido hialurónico. Si les dura más del año o nunca se les quita, significa que no les pusieron un relleno de ácido hialurónico, porque yo he tenido varios pacientes que han llegado a mi consulta y me comentan que ya tienen más de 5 años con los labios rellenos de ácido hialurónico. Eso que les pusieron no fue ácido hialurónico. Tienen que tener mucho cuidado justo en lo que les vayan a aplicar porque en muchos lugares les dicen que es ácido hialurónico y es aceite. Y también se deben de fijar porque muchas veces cuando no es un verdadero ácido hialurónico que esté aprobado, se tienden a hacer bolitas muy duras, como pequeñas esferitas, y ahí es donde también nosotros nos damos cuenta que no fue un relleno de ácido hialurónico. La otra pregunta fue que cuáles eran los efectos adversos de una aplicación de ácido hialurónico. Los más comunes es dolor, inflamación y equimosis, que son los moretones. Si el que te lo aplicó hizo una buena aplicación y seleccionó un buen ácido hialurónico, es muy raro que llegues a tener una complicación, a menos que de plano tu cuerpo haya reaccionado a esto. Lo más grave que puede llegar a ver es un granuloma, que es una formación de, pues el mismo ácido hialurónico como que se encapsula y se hace una bolita muy, muy dura y esa se tiene que quitar. Pero aunque tengas un efecto secundario o que no te haya gustado cómo te aplicaron el ácido hialurónico, puede aplicarse otro tratamiento que va a ayudar a que este se deshaga y se desintegre y todo regrese a la normalidad, siempre y cuando lo que les hayan aplicado haya sido ácido hialurónico, porque pues si fue otra cosa, yo creo que para quitar el aceite o lo que sea, tienen que entrar a cirugía. Pero lo más común, dolor, eritema
e inflamación. No sé si tú quieras agregar algo, Katy. No, nada más. Al igual que la toxina botulínica, creo que los rellenos de ácido hialurónico de uso estético son muy versátiles, así que los defectos pueden ser revertidos y eso le hace un producto muy seguro a los rellenos de ácido hialurónico. Y los resultados, bueno, los principales efectos que tienen son esos y duran solamente una semana. Pueden durar con dolor horas o una semana máximo, en lo que el ácido hialurónico pues empieza a acomodar en tu cuerpo, pero en realidad no es como tan grave. Un resultado ya bueno, que ya ustedes ven el resultado tal cual, ya que su cuerpo haya aceptado bien el ácido hialurónico, es casi después de un mes. Lo padre de la aplicación de ácido hialurónico es que ustedes al momento de que se los apliquen ya van a ver un cambio, sobre todo en labios y en las rinomodelaciones es como un resultado bien padre porque entran siendo una persona y salen siendo otra totalmente. Entonces, por eso también les gusta demasiado como estarse aplicando en la parte de nariz y de labios. También nos preguntaron mucho, que yo creo que sí muchos tienen esa duda, que si hay algún efecto adverso o alguna contraindicación de aplicar rellenos en la nariz. Eh, los resultados son muy buenos, el ácido hialurónico se absorbe, pero muchos médicos, Katy se los podrá decir que trabaja más con cirujanos, se han dado cuenta que sí llega a quedar pequeños residuos y eso genera fibrosis en la nariz. Entonces, también tienen que tomar mucho en cuenta que un resultado de relleno de ácido hialurónico en la nariz va a ser más hacia la parte estética y hacia la parte física. Pero si ustedes ya tienen una lesión interna en su nariz, aunque se hagan 1000 aplicaciones de rellenos de ácido hialurónico, la parte funcional nunca va a mejorar. Entonces, yo creo que yo en mi consulta como médico, cuando me piden rellenos de ácido hialurónico en la nariz, sí los hago, pero si veo que traen alguna desviación del tabique o en la historia clínica se les pregunta y no pueden respirar bien o tienen algún dolor o afectación al momento de respirar, lo mejor es primero checar la parte funcional y que por medio de una tomografía chequen si hay algún daño y mejor se esperen y se vayan directo a la cirugía, porque pues igual y se les ve muy bonita la parte de afuera, pero pues por dentro no pueden respirar o tienen alguna fractura o algo. Entonces, sí está indicado, se ve muy bien, pero pues yo en mi consulta prefiero primero descartar que tengan alguna afectación interna. No sé si tú los hayas aplicado Exacto. o Bueno, si te piden mucho. yo en lo personal recomiendo directamente la cirugía. Entiendo que el ácido hialurónico en nariz, no todos los pacientes son candidatos, nada más como para corregir ciertos defectitos como de en la jiba, pero para nada más. Para lo que es respingar la punta y cosas así, realmente recomiendo la cirugía. En eso sí, prefiero e incluso el costo-beneficio es mayor con la cirugía porque tiene resultados duraderos. Y bueno, ahorita ya se nos va a terminar la transmisión en vivo. Aquí nos estaban preguntando dónde nos pueden ubicar. A la doctora Valeria Cuenca la ubican en la Ciudad de México. A mí me ubican en la ciudad de Quito, en Ecuador, en la clínica Estética. Tú, Vale, no sé si les quieres dar tus datos rápido.